Bueno, ayer hemos avanzado ya las osteopatías seronegativas. Nos hemos quedado en la espondilitis anquilosante, que viene a ser el prototipo de esta enfermedad, ¿no? Que afectaba lo que era columna, ¿no? Y bueno, deriva de la palabra espondilus y anquilosis, ¿no? Ya hablamos de la definición, los antecedentes, la epidemiología, ¿no? Y la prevalencia, y la parte de lo que es la patogenia, la doctora lo va a dar. Hablamos ahora de lo que es la clínica. Bueno, es de curso variable. Pueden haber en esta patología, como en todas las enfermedades casi inmunológicas, exacerbaciones y pueden remitir espontáneamente cuando está iniciando. Esto vimos en los niños como artritis indiferenciadas, ¿no? Pero cuando hablamos ya de ese diagnóstico, un paciente puede haber pasado unos 5 a 10 años para que pueda ser diagnosticado en realidad con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la sintomatología básica o más frecuente es la lumbalgia, dolores en la columna, con rigidez que mejoran en la actividad física y no con el reposo. Y ese dolor los pacientes refieren que mayormente es en la noche y viene pues de una manera crónica, insidiosa. Y bueno, las articulaciones sacroiliacas pues están a nivel glúteo y por tanto tienen esa sintomatología en esas. ¿Qué vamos a tener que hacer en el paciente? Evaluaciones, ¿no? Ver si tiene otras articulaciones inflamadas, hacer de manera insidiosa. En la ubicación, ya les dije, también compromete lo que es cánteres, tuberosidad isquiática. Y como hay en, vamos a tener dolor en los talones, dolor torácico, y esto va a llevar progresivamente que el paciente pues tenga la cifosis, aplanamiento torácico y dificultad para poder realizar sus actividades. Aquí vemos imágenes pacientes que tienen esta patología. Bueno, tenemos aquí el compromiso axial y sacroiliaco, la forma, la característica de el paciente va a adoptar una forma como cifosis. Periférico también presenta dolor intenso que se mejora pues en la actividad, y las ubicaciones más frecuentes entésico periférico, tendones básicamente, ¿no? De Aquiles, plantar, cabeza de los metatarsianos, la base del quinto metatarsiano, ligamentos espinales, la región patelar, tubérculos tibial anterior. Y nosotros vamos a tener que evaluar los puntos de dolor para ver cómo estamos, el paciente está avanzando en su diagnóstico y también en su tratamiento. Cuando hablamos ya de artritis, que es la inflamación, vamos a ver que existe oligoartritis, que es asimétrica, no es simétrica como las articulaciones medianas, en su mayoría medianas. Puede haber coxitis, ¿no? Y aspecto que tiene. Y esto tiene que sintomatología, dolor, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa y la mayoría de veces unilateral. Además, afectaciones cardíacas con insuficiencia aórtica, bloqueos auriculo-aórtica inflamatoria. Pulmones, o sea, vamos a ver pues cómo estamos revisando varios órganos que se comprometen. Por lo tanto, pues es una enfermedad también sistémica. A nivel pulmonar, fibrosis de los lóbulos pulmonares,
que estos a la vez por estar con fibrosis pueden tener algunas infecciones que sean hongos y aumentando la disnea y la hemoptisis. Síndromes restrictivos, ¿por qué? Porque la movilidad de la caja torácica va a disminuir, por lo tanto no va a tener buena amplexación torácica. A nivel renal tenemos amiloidosis en un 4,8%. Y esto puede expresarse proteinuria, síndrome nefrótico y llevar a insuficiencia renal crónica, ¿no? Necrosis papilar por la utilización de los AINES, hematuria microscópica y tenemos psoriasis, va a haber también compromisos térmicos a nivel óseo, fracturas cervicales, luxaciones o subluxaciones subatloaxoideas, osteoporosis trabecular y cortical, lo que va a llevar a fracturas. A nivel digestivo, tenemos la región iliocecal comprometida y la enfermedad de Crohn. Neurológicas, compresión medular, por la misma forma que va a tener el paciente, puede tener radiculopatías, neuralgias cervicobraquiales, intercostales, síndrome de cola de caballo. Y a nivel muscular, amiotrofia muscular axial, anquilosis. Entonces vemos que esta espondilitis tiene manifestaciones también a nivel articular y extraarticular. Entonces aquí vamos a recordar algunas que son piel, ojos, ¿no? Que pueden responder muy bien ante TNFs, pulmón, riñón, corazón, sistema nervioso, y también tiene pues es muy raro de aspecto subclínico, y los medicamentos un poco que no van a responder en este tipo de compromiso. Entonces, viendo las imágenes, vemos ojos, piel, tendecitis y compromisos en el réiter encontramos úlceras, ¿no? A lesiones a nivel de la boca. Y en este caso también pueden haber en la espondilitis anquilosante. La exploración, tenemos estudios o grupos de síntomas y signos que nos ayudan a nosotros a poder seguir al paciente, que es el grupo ASAS, que nos refiere cómo podemos nosotros ir evaluando al paciente. Vamos a ver algunas maniobras que se hacen para cuando el paciente viene a la consulta y queremos ver pues cómo va el tratamiento, si está empeorando, está avanzando rápido, etcétera. Hay un test que es la flexión cervical. Hacemos medidas cada vez la extensión, que normalmente es más de 18 centímetros, ¿no? Esta distancia desde el manubrio hasta la parte de la quijada, ¿no? Entonces vemos cuando el paciente está con el componente ya de fusión, no va a poder. Tenemos la rotación cervical, ¿no? El valor normal es 70 grados, ¿no? Viendo aquí que gire y que pueda hacer un giro de 70 grados. Movimiento cérvico torácico. El paciente, miren cómo queda y no va a tener esta distancia adecuada. O sea, nosotros normalmente nos paramos y podemos tocar con nuestra parte del occipucio la pared, pero en este caso hay pérdida de la movilidad, ¿no? Cervical, dorsal, la sifosis, y hace cada vez que esa distancia occipucio-pared vaya disminuyendo. Trago, pared, occipucio-pared, ¿no? Mayor de 15 centímetros y el valor es 0 porque tiene que estar pegado, ¿no? A la pared. Entonces tenemos estos tipos de maniobras. La expansión torácica. El paciente tiene que hacer una inspiración y el valor normal es cuando nosotros tomamos aquí la medida en inspiración, expiración, y a la inspiración se llena de aire, debe de aumentar más de 3 centímetros en mujeres y 3,5 en varones. Pero en estos casos no vemos esto cada vez más disminuido. El test de Schober, que es más de 5, hacemos una línea de la altura de las sacroiliacas y posteriores, rayamos, tomamos la medida y hacemos que el paciente se flexione. Normalmente, cuando acá tomamos 10 centímetros, cuando flexiona tiene que aumentar más de 5.
Si no lo hace, estamos frente a una lesión. Acá vemos el test de Schober, tomamos el E4 y el E5 o las espinas ilíacas, está de pie, tomamos 10 centímetros, se flexiona, tiene que aumentar a 15, ¿no? Si es que esto no modifica hasta 4, en algunos casos, entonces estamos teniendo ya rigidez en la columna. Aquí igualmente la flexión lateral, ¿no? Aquí no puede, ¿no? Movilizar los brazos, acá no hay una limitación al hacer la dorsiflexión de la columna lateral, no puede realizar este tipo tiene que ser mayor de 10 centímetros al momento de inclinarse de costado. Entonces, de pie y posteriormente a 10, más de 10 centímetros. La cadera, los movimientos de la cadera están limitados. El valor normal cuando abrimos la cadera es de 120 centímetros. En este caso no se puede. Este es otro tipo de evaluación de sacroiliacas. Hacemos la presión a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Si está sensible o doloroso, entonces estamos viendo que sí está en una actividad. Para valorar el dolor, presionamos las crestas ilíacas hacia adentro o aperturamos, y si existe inflamación, tendrá dolor. Esta es la maniobra de Waldman, ¿no? Esta maniobra, que el paciente está recúbito dorsal y se hace la separación de ambas espinas ilíacas. Y si abre y duele, entonces estamos en una maniobra de Waldman positiva. La maniobra de Erickson, ¿no? Aproximamos o hacemos que las espinas se toquen entre las dos, como que juntamos, y si hay dolor estamos frente también a una prueba positiva. La prueba de Favere, colocamos la pierna, ¿no?, o contralateral y aperturamos, ¿no?, como hacemos la presión, pero tenemos que, para no levantar la cadera, presionar la otra cadera y que no se vaya a movilizar, porque si apretamos acá, todo se va a levantar, ¿no? Entonces acá presionamos y acá es como que estuviéramos aperturando las sacroiliacas, y en la maniobra de Favere hay dolor. Exploraciones también el signo de la flecha de Forestier, ¿no? Es la cifosis, ¿no?, que tiene el paciente, y la distancia occipital, ¿no?, en bipedestación. Exploración de la distancia intermaleolar, debe ser más de 100 centímetros, estamos con nuestro metro ahí. Entonces, estamos viendo pues que existen varias maniobras que nos van a ayudar a ver si este paciente tiene actividad, si se está funcionando las articulaciones, por lo tanto, la enfermedad está avanzando. Para evaluar la capacidad de dolor, función, tenemos el test de Basdai, donde va a haber fatiga, dolor axial, inflamación articular, entesopatía, rigidez y duración de la rigidez, que vemos que se hace en esta versión española, valorando de 0 a 10, todo. Entonces vamos viendo. Artritis, entesitis, intensidad, rigidez, duración, dolor en la columna, fatiga. Entonces vamos llenando, ¿no?, y vamos preguntando al paciente si todos los síntomas, cómo han estado, y de acuerdo a eso, acá abajo vemos cómo es, ¿no?, los cuadritos. Hacemos la sumatoria y vemos cuánto tiene, y al control, cómo va. Entonces cada vez tiene que estar mejor, obviamente, si es que ha mejorado. Este Basdai es un instrumento apropiado para definir la actividad de la espondilitis anquilosante. Además, tenemos el otro test, que es el test de BASFI, la discapacidad, ¿no? Acá estamos con la versión española, la evaluación del daño ya articular. Tenemos de 0 a 4, donde vamos a ver las lesiones ya a nivel de radiográficas sacroiliacas. Si hay cambios normal, 0, cambios sugestivos, 1, cambio 2, anormalidades mínimas, pequeñas erosiones, esterosis, 3, anormalidades ya más evidentes, de moderada a avanzada, y en la 4 que hay anquilosis, se van a juntar o fusionar las articulaciones sacroiliacas. Entonces, es la manera que nosotros
evaluamos, ¿no? Normal, aquí estamos viendo articulaciones sacroiliacas y posteriormente los cambios que están sugestivos, ¿no? Y ya vemos acá lesiones erosivas, ¿no? Esclerosis y espacios articulares que están disminuyendo. Y aquí ya estamos en el grado 3, mucho más evidente, como ven ustedes acá, erosiones, estrenchamientos, anquilosis parcial, porque acá todavía se llega a visualizar. Hay una postura, o sea, no es cualquier placa. Cuando sacan la radiografía, es una placa que nos va a permitir poder evaluar las sacroiliacas. Y el grado 4 ya no hay, ¿ven? Está fusionado. Aquí ya no vemos, ¿no? La separación de esta. Entonces, la medición de FASRI, de columna, también nos ayuda para poder ver los grados de fusión. Una vértebra normal es de esta forma. Cuando hay erosiones, esclerosis, ¿no? Ya los indesmofitos acá, esas puntitas, y cuando ya se han fusionado. Entonces, esas son la forma de la vértebra y progresivamente cómo va a ir erosionando y lesionando. Entonces, vemos aquí esta puntuación, cómo vamos a puntuar cada uno, ¿no? De vértebras cervicales. Entonces, es un poco más, ya algo más de los especialistas, es porque hay especialistas que son en estas patologías, ¿no? Y ellos son los que, como vimos en Europa, Estados Unidos, manejan todo esto. Y hay muchos casos de este tipo. Entonces, acá vemos el grado 2, el grado 3 y el grado 4, y ya se fusionó, las vértebras son más cuadradas, pierden, ¿no? La curvatura, y vemos aquí la de caña de bambú, fusionado todo. El diagnóstico, vamos a tener que hacer una buena exploración física, ver si hay contractura paramuscular, pérdida de la lordosis lumbar, la radiografía, pinzamientos, la esclerosis. Entonces, progresivamente vemos, miren, las sacroiliacas y cómo van a ir modificándose en el tiempo. La columna, tenemos unos signos. La lesión de Romano, que vemos esclerosis reactiva a erosión en plataforma vertebral. ¿Ven? Aquí. Segundo, tenemos en la columna, ¿no? Estas lesiones de la cuadratura, ¿no? La pérdida son rectas, ya no tienen esa curvatura como acá se ve en la parte rojita, que debería ser así. Entonces, todo eso va perdiendo en el borde del vertebral y tenemos esta forma que ya no se tiene. Caña de bambú, de una caña de bambú, y cómo se han fusionado las vértebras, y esta unión de los sindesmofitos es cuando se unen los dos a nivel marginal. Entonces ya estaríamos viendo una caña como una caña, ¿no? Vemos una caña y esa es la etapa ya final, digamos, esta. Y la apariencia de la columna en daga. Acá vemos esto, que viene a ser la osificación de ligamentos supra e interespinosos. Se han fusionado, se han vuelto como una daga. En estos casos que se van viendo en diferentes vértebras, cervicales, dorsales, lumbares. Existe otra patología que es el DICH, y vemos en el DICH que no compromete la forma en realidad de la vértebra, no es así cuadradita, ¿no? Esta es la unión de los sindesmofitos, a diferencia de la espondilitis anquilosante. Las dos pueden estar asociadas, sí. Entonces, tenemos que saber diferenciar si estamos frente a un DICH, ¿no? O estamos frente a la espondilitis anquilosante. ¿Qué criterios tenemos que tener? Los criterios hay muchos que se han evaluado, que han cambiado, pero al final las conclusiones pues son criterios clínicos, criterios radiológicos y de diagnóstico. Estos han sido modificados posteriormente
¿no? Hasta ver prácticamente que tenga compromiso, la movilidad, la expansión, las acroiliacas que hemos visto. Entonces hay que eso diagnosticar. Diagnóstico diferencial tenemos que hacer, ¿no? Con varias patologías, como el síndrome de Fourier o la hiperostosis anquilosante vertebral, que es el DICH, ¿ya? Que les decía hace un momento, que es inicio más que todo en mayores, ¿ya? Porque es por la edad, más de tipo mecánico. En cambio, el dolor de la espondilitis anquilosante es inflamatorio. La limitación es mucho más en la espondilitis anquilosante, a diferencia del síndrome del DICH, más fácil. Sacroileitis, compromiso en la espondilitis anquilosante, más no en Fourier, porque acá solamente es la columna que tiene pues esa manera, ¿no? La hiperostosis, que tiene como una cera derretida. Sin desmofitos y las interapoficiarias comprometidas en la espondilitis anquilosante. Entonces, esta hiperostosis difusa, esquelética, ¿no? Es una enfermedad también como Fourier, donde existen pues estas tendencias de los tendones a que se lesionen los ligamentos, cápsulas, y es más frecuente en la columna dorsal y cervical. Es idiopático, una patología que afecta prácticamente como unos osteofitos, como una degeneración de las vértebras, los cuerpos vertebrales, ¿no? Anquilosados, más no tenemos sacroileitis. Aquí tenemos algunas imágenes para que ustedes puedan ver, ¿no? En esta tenemos el compromiso cervical. ¿Y cuál sería la evolución y el pronóstico? Como esta enfermedad es de curso lento, puede tener exacerbaciones y remisiones. Y en la mayoría de los pacientes, inicialmente pueden desarrollar su vida normal, pero después de muchos, del proceso ya inflamatorio, va a ir avanzando. ¿En quiénes podemos nosotros pensar que va a ser más grave? En aquellos que han iniciado muy tempranamente, menores de 16 años, que sean varones, que tengan además compromiso a nivel de caderas, ¿no? Y la evolución, los primeros años son las más agresivas. Para que toda la columna esté como la que hemos visto en caña de bambú, tiene que pasar mucho tiempo, en promedio 20 años. Más frecuente en varones, raro en mujeres, y con el tratamiento y la terapia va mejorando. Es el proceso que un paciente como inicia y al transcurrir el tiempo va a llegar a esta postura. En el tiempo, perdiendo toda la movilidad de las caderas sacroiliacas y la columna, los movimientos del cuello, etc. Entonces tenemos indicadores de mal pronóstico, la afección de la cadera. Cuando hay dedos en salchicha, poca respuesta a los antiinflamatorios, reactantes inflamatorios altos, la resonancia magnética lima también comprometida, la región lumbar, oligoartritis y que inicia antes de los 16 años. El tratamiento. Tratamiento inicial siempre es con antiinflamatorios, mejorando el dolor en un 80%, la rigidez, esa dureza que tienen para poder hacer sus actividades. Tienen también grandes efectos tóxicos, los medicamentos, los AINES, también tenemos que valorar su utilización. Tenemos que tener pues un plan, ¿no? De cómo vamos a tratar, mejorar a ese paciente, y el antiinflamatorio nos va a tener muy buena respuesta. Tenemos la indometacina, que es un antiinflamatorio que nos ayuda mucho en estos casos, además otros más como los COX-2, naproxeno. Entonces, vamos a tener que valorar qué medicamento vamos a dar, ¿no? Para poder mejorar la sintomatología. La sulfasalacina, que es un medicamento, un fármaco, se utiliza en la espondilitis anquilosante. Tiene un beneficio para disminuir la artritis periférica, mejorar la afectividad física, pero se ha visto que no tiene muchos efectos a nivel axial, o sea, en la columna. Metotrexate, leflunomida, nos ayuda en las también articulaciones a nivel periférico
Y los biológicos son, digamos, los medicamentos que han demostrado que retardan la lesión a nivel de columna, como algunos que tenemos frecuentemente usados, el ATTNF, y siempre hay que tener una detección, descartar los inhibidores del interleuquina 17, el secukinumab, evaluar en un paciente las infecciones. Cuando usamos biológicos, siempre ver hepatitis B, hepatitis C, las pruebas de tuberculosis, radiografías, ¿no? Y entonces ya podemos nosotros ver las dosis que se van a usar de los anticuerpos. Y bueno, eso sería todo en referente a espondilitis anquilosante. La otra patología que se tiene es la psoriasis. La psoriasis tiene unas lesiones típicas, descamativas, eritematosas, que se ubican en zonas de los dorsos del cuero cabelludo, a nivel periumbilical, a nivel de las zonas flexoras del codo, de las rodillas, ¿no? Y como ven acá estas imágenes. Esta psoriasis es crónica. La piel. Acá vemos las lesiones inflamatorias crónicas, ¿no? Con dolor, rigidez a nivel articular, ¿no? Artritis destructiva, artropatías, cambios que pueden afectar todas las estructuras de una articulación, oligoarticulares, y tiene el factor reumatoide negativo, porque si no estaríamos frente a una artritis reumatoide. 6 por 100,000 personas al año. Es igual en hombres y mujeres, la inicio de edad tercera, quinta década, con una mediana de 48 años. La prevalencia, ¿no?, es variable, hay criterios que nos van a ayudar a poder nosotros diagnosticar, ¿no?, la prevalencia y todo. Entonces, la etiología no se conoce, pero se cree, pues, genética, cambios ambientales, ¿no?, genéticos que tienen bastante carga hereditaria, componente familiar, asociado a algunos alelos específicos, ¿no?, de clase 2. Entonces tenemos aquí, y otros están asociados a clase 1. Acá miren este cuadrito donde los genes y polimorfismos susceptibles para tener esta patología, y además tenemos factores ambientales que están asociados a algunas infecciones, a factores víricos, y esto ya la doctora lo va a ver. Se clasifican en oligoartritis asimétrica. Estos son los tipos, digamos, de toda la variedad de artritis psoriásicas, 40%. Poliartritis simétrica, parecido a la artritis reumatoide, pero tiene factor reumatoide negativo, 25%. Espondilítica, porque va a afectar solo la columna, un 20%, y aquí hay asociación del HLA-B, 27%. Interfalángicas distal. En las manos tenemos cambios unguiales, ¿no? Y la mutilan o la mutilante, destructiva, de los dedos telescopados, lisis articular, ¿no? Esto afecta típicamente las falanges. En estudios se ve compromiso cutáneo, compromiso dactilar, entésico, a nivel cardíaco y asociado a otras enfermedades. Entonces se han ido evaluando los criterios de diagnóstico a lo largo del tiempo, y bueno, al final tenemos este que es el de Moll y Brink, donde veamos artritis, inflamación, sacroileitis, psoriasis y ausencia del factor reumatoide. Los criterios de Caspar, ¿no? Y bueno, en realidad todo nos dice, pues, las lesiones que sean lesiones dérmicas, articulares, inflamación. Factor reumatoide negativo, eso es típico. Dermatológicamente, la psoriasis va a presentar, pues, esas lesiones que ya hemos visto, y también hay que buscar, examinar zonas ocultas a nivel del cuero cabelludo, ombligo, pliegues anales, auditivo, ¿no?, estas lesiones típicas. Onicopatía psoriásica, las lesiones a nivel de las uñas, tenemos como unos puntiformes piqueteados, ¿no?,
que viene a ser los pitting. Estas lesiones unguiales también hay tipo así como hiperkeratosis, como que tuvieran hongos, hemorragias en astilla. Entonces acá vemos como hongos, ¿no? Dactilitis, el dedo está gordito, ¿ya? A nivel artritis periférica, afección oligoarticular, ¿no? Los dedos acá, ese dedo es en salchicha, igual acá, que tiene una inflamación tenosinovial y articular. Tenemos gastritis inflamatorias, infecciosas, tenosinovitis, inflamación de los tendones flexores, entesopatías a nivel de la centesis, afección axial en un 20-27%, y hay algunas otras manifestaciones óseas, como el síndrome SAPO, que viene caracterizado por sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Es raro, ¿no? Este síndrome. Y algunos dicen que no está asociado con la enfermedad. La onicopaquidermoperiostititis psoriásica es la manifestación de onicopatía. Y bueno, a nivel de partes blandas, hay un signo en la radiografía que es el lápiz y copa. Vamos a ver después, creo que tengo una plaquita ahí. La proliferación ósea, la resorción en penacho de falange distal, alteración de la alineación y subluxación a nivel calcáneo, erosiones, proliferación y osteopenia. Entonces aquí tenemos las afectaciones carpianas, ¿no? Esclerosis y disminución del espacio, con proliferación interfalángica distal y lápiz y copa, que se ve en este quinto dedo, acá está. Y además acá esta es la tipo mutilax, que vemos que no hay la parte final de los deditos, están mutilados. La erosión, erosiones, luxaciones, dedos en salchicha y osteopenia. El tratamiento, las pautas, que hay que tratar la artritis, la enfermedad que está en la columna, la centesitis, la dactilitis, la piel y las uñas. Entonces, esto tienen pues que tener en cuenta también las comorbilidades que podría tener. Entonces, tenemos que mejorar lo que se pueda, ¿no? La articulación y evitar daños permanentes. Hay diferentes fármacos dirigidos a interleucinas, chicos que afectan en diferentes zonas de la cascada. La artritis periférica, el tratamiento también no está influenciado por las comorbilidades, número de articulaciones que nosotros queremos mejorar. Podemos usar los DIMARS y evitar el daño en estos pacientes. Metotrexate, ¿no? En artritis leve solamente podemos usar AINES y un DIMARS, ¿no? Los AINES ya hemos hablado de algunos acá que se usan, y en consenso general también podemos usar ¿cómo se llama? El naproxeno y el celecoxib. Varias revisiones existen al respecto. En algunos casos, la elección del AINE va a depender de la clínica y de la respuesta. El riesgo de usar AINE son compromisos cardiovasculares, y cuando tenga oligoartritis también se puede realizar las infiltraciones. Hay varios trabajos de infiltraciones en pacientes que han tenido este problema. Tenemos que valorar, ¿no?, cómo se va a tratar la inflamación articular, el metotrexate también en dosis, dependiendo del paciente, dependiendo de las complicaciones que pueda tener. Entonces tenemos pues varias directrices que nos van a ayudar a poder mejor manera tratar. La leflunomida, que es otro medicamento, y los biológicos, anti-TNF, adalimumab. Las terapias futuras están también dirigidas a las interleuquinas, ¿no? Y bueno, la otra artritis que tenemos, la artritis reactiva. Esta artritis reactiva se desarrolló
ya en el año de 1969, porque era una artritis que tenía pues componente reactivo a un proceso infeccioso. Aquí tenemos las clamidias, Trachomatis, Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium, E. coli, la interacción de diversos factores genéticos, ¿no? Que van a dar este tipo de problema. Entonces, ha tenido una infección previa y posteriormente va a tener un compromiso articular que puede ser mono, oligoarticular, puede dar dactilitis y entesitis. Entonces, hay una triada que es artritis, posinfección, uretritis y conjuntivitis. La epidemiología va a variar, es tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en diferentes trabajos que se han hecho, va a depender mucho del microorganismo que se pueda tener en esa zona. El Clostridium difícil le dice 14 por 100.000, ¿no? A nivel mundial, el Campylobacter de 9, 12 o por 1.000 habitantes. Y en el Perú, ya vimos este cuadrito de Kopkor, la prevalencia de esta patología. Manifestaciones clínicas, tenemos oligoartritis, los síntomas pueden durar 6 meses, infecciones. Siempre hacemos la historia clínica y tenemos que preguntar si el ojo está rojito y ha tenido una secreción de tipo uretral, que ha tenido diarrea previa, hacer el estudio de las bacterias que pueda tener y estar buscando, ¿no? Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium. La clamidia trachomatis es una también de las que causa este tipo de enfermedad, asociado también al VIH. El VIH también es una infección viral que puede darnos este tipo de enfermedad. Entonces tenemos oligoarticulares, ¿no? Entesitis, dactilitis, y esto va a presentarse con síntomas agudos o crónicos. Conjuntivitis, ¿no? Compromiso a nivel de lo que son las uñas, ¿no? A nivel visual, manifestaciones valvulares cardíacas, mucocutáneas, laboratorio, que vamos a ver que he tenido un antecedente, han encontrado un germen. Todos los restantes inflamatorios positivos. Podemos pedirle antígenos, ¿no? Leucocitarios positivos, sinovitis inflamatoria y anomalías de la imagen en la ecografía, radiografía. Entonces tenemos que ver a nivel musculoesquelético, a nivel extraarticular, las diferentes complicaciones y tenemos los criterios de ASAS para desarrollar el diagnóstico y ahí está la artritis, infección. El diagnóstico diferencial hay que hacer con otras infecciones, con infecciones sépticas, gastroentéricas víricas, enfermedad de Lyme, artritis, ¿no? Y el tratamiento va a variar. Entonces, el tratamiento es antiinflamatorio, ver la infección, ¿no? Que ha tenido a nivel intestinal o digestivo o geniturinario, antiinflamatorios. Y tenemos los modificadores de la enfermedad, sulfasalacina, metrotexate, son muy buenos en estos casos. Resistentes tenemos ya los biológicos, el infliximab. Entonces, el pronóstico va a depender, ¿no? Va a depender del paciente, el HLV27, las artritis postinfecciosas, ¿no? Y eso sería todo en relación a las enfermedades en seronegativas. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, lo haríamos la clase, probablemente mañana podremos hacer, ¿no? De 7 a 8 y a terminar los 2 temas que nos faltan, que ya está listo acá, pero que estoy tan cansada, chicos, que tengo una clase ahora y yo que hacer. Entonces, fiebre reumática y las artropatías seronegativas que no las hemos llegado a hacer el día de ayer, pues no encuentro, no sé dónde le he puesto la grabación del PowerPoint. Entonces, ¿tienen alguna pregunta?
¿no?